Bien, en el episodio anterior les conté cómo fue una de las etapas más oscuras de mi vida y cómo tuve que empezar a reconstruirme desde cero. Pero mirando hacia atrás un poco, entendí algo importante. Uno no se rompe de un día para el otro, por supuesto, pasan cosas, la vida le sucede a todo el mundo. Muchas veces el dolor, las inseguridades, la búsqueda de identidad empiezan muchísimo antes, en etapas donde todavía ni siquiera entendemos qué nos está pasando. Y creo que eso fue exactamente lo que me pasó, porque aunque hoy el deporte es una de las cosas más importantes de mi vida, la realidad es que al principio no entrenaba solamente por salud, ni por estética, ni por disciplina, entrenaba porque necesitaba encontrar un lugar donde sentirme bien conmigo mismo, donde sentirme seguro, donde me sintiera contenido, por decirlo, sí, contenido, y sin saberlo, ese lugar terminó convirtiéndose en mi refugio, que fue el deporte, ¿no? En su momento fue natación primero, después fue taekwondo, después fue el gimnasio y bueno, y hoy en día mi única actividad deportiva es el gimnasio, ¿no? La construcción muscular. Así que bueno, les traigo el segundo episodio de mi podcast con la intención siempre de poder ayudar a otros a que entiendan que no se va al gimnasio para como único fin la estética corporal y no digo que no exista para algunos solamente para eso, pero la gran mayoría lo utiliza como una herramienta de construcción personal, que siempre es lo que aconsejo, ir por un motivo mucho más profundo, que es simplemente cómo te ves en el espejo, porque el espejo es la respuesta, o sea, es la contracara de quién sos vos internamente. Esto lo entendí yo después de muchísimo, muchísima reflexión, estudio y superar muchas veces, levantarme después de batallas internas, golpes que me daba la vida, desilusiones, desamores. Bueno, me hizo entender que el espejo te devuelve lo que vos sos internamente. Como vos te ves en el espejo, es la consecuencia de la persona que sos. Tu economía, tus problemas, tus situaciones, tu trabajo, todo es una decisión tuya que si seguís estando ahí, seguís decidiendo estar ahí. En fin, todo es decidido y construido por nosotros mismos. Entonces el espejo es nuestro reflejo y nuestro mayor maestro. Porque si hay algo que a vos no te guste en el espejo, cuando vos te mires, lo que tenés que hacer automáticamente, inmediatamente, es buscar maneras para mejorar eso que vos ves que no te gusta. Porque no es que, ay, no, no miro y listo y resuelto, porque no, mejor no me veo. Pero después voy y me como una docena de facturas como si no pasara nada, ¿no? Bueno, el entrenamiento es, o el gimnasio en este caso, es una sala de construcción personal, siempre lo digo, más allá de construcción muscular, que genera salud y demás, pero quiero indagar más que nada y hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Que si vos querés hoy cambiar tu realidad, cambiar lo que vos ves en el espejo, vos tenés que proyectarte a un futuro, sean 6 meses, un año, 3 años, 5 años, qué persona tenés que ser, qué persona, cómo decide esa persona, cómo piensa, qué come, qué alimentos elige en el súper cuando va a comprar, qué disciplina tiene, bueno, todos los aspectos y las características de la persona en la que vos te querés convertir, o sea, en esa que querés ver en el espejo, la tenés que construir, la tenés que diseñar y tenés que empezar a actuar como esa persona. Porque el físico responde como consecuencia, digamos, a la persona en la que vos te convertís. Bueno, y habiendo dicho eso, perdón, quiero comenzar con eh, lo que sería el segundo episodio del podcast, Piero Fit Studio. Así que bueno, espero que lo disfruten, espero que lo difundan, suscríbanse al canal y bueno, les voy a ir contando. Bueno, en el episodio anterior les conté sobre una de las etapas más oscuras de mi vida, cuando toqué fondo emocionalmente y tuve que empezar a reconstruirme desde cero. Pero después me puse a pensar, una vez que hice esperen que me molesta la camarita, una vez que hice el episodio me puse a pensar y resulta que todo eso empezó mucho más atrás. Todo eso fue esa búsqueda de identidad venía desde hace mucho antes. ¿Cómo era yo antes? Yo de adolescente me sentía poco atractivo para las chicas y para las personas en general. No me gustaban las fiestas ni andar en grupos de amigos. Tenía uno o dos amigos con los que siempre me frecuentaba y eran mis compas, digamos, del gimnasio, de natación. Y siempre hacíamos actividades juntos y íbamos compartiendo, ¿no? En la escuela me pasaba lo mismo, iba a una escuela técnica, estaba 8 horas más o menos por día en la escuela y entre los tiempos que tenía iba a cumplir con
mi actividad deportiva, que era natación en ese momento. Bueno, y rara vez me sumaba a los grupos grandes en los recreos. Si todos se juntaban, por ejemplo, a jugar al básquet o a jugar al fútbol o a hacer ruido, yo normalmente me quedaba aparte. Nunca soporté esa necesidad de divertirse molestando a otros, haciéndole bullying a otro. Bueno, obviamente yo de chico sufrí el bullying, era demasiado flaquito. Y además yo tenía bastante carácter, bastante mal carácter, entonces prefería evitar problemas. Porque como me vivían haciendo bullying y yo tenía mal carácter, terminaba siempre mal. Y claramente no era el típico chico popular al que invitaban a las fiestas. Durante esos años me relacionaba sobre todo con compañeros de natación, nadaba todos los días, al menos dos horas, y fue también en esa etapa donde conocí el gimnasio. Todo empezó por la escoliosis que desarrollé de chico. Yo era bastante alto comparado con el resto y me crié en la fábrica de bloques de mis papás, de mis padres, ¿no? Donde yo levantaba bloques, los bloques grises con los que se construyen las casas. Mi mamá los construía con una máquina y yo por ahí tenía que apilarlos o cargarlos a un carrito y repartirlos. Y ese era el trabajo que hacía con mi familia para poder subsistir. Entonces, imagínate, súper flaco, levantando ladrillos, cargando arena y piedra a pala para ayudar a mi mamá, ¿no? Empecé a trabajar muy de chico y hoy agradezco eso porque me hizo querer estudiar y no quería trabajar, digamos, más con el cuerpo, ¿no? Quise formar una profesión. Entonces, los dolores de la espalda, yo terminé yendo al médico. El médico me terminó recomendando natación, por lo cual empiezo a nadar. Ahí que me gusta, como me gustaba el deporte, encontré un refugio ahí. Empecé a nadar bien, pasé al equipo de competencia y bueno, y ahí el entrenador me dice, necesitas desarrollar tu espalda para poder jalar más, y caigo en el gimnasio por primera vez. Me encantó cuando pisé una sala de pesas. Me acuerdo que me sentía como que cada vez tenía más fuerza, se notaba nadando, entonces me encantó esa sensación. En esa etapa yo era muy volátil emocionalmente. En casa el clima era difícil, había muchas críticas de parte de mi padre, críticas que con los años fueron quedando cada vez más profundas dentro mío. Aún así, yo siempre tuve una inclinación feroz por hacer lo correcto. Si alguien proponía, por ejemplo, faltar a la escuela para ir a pasear por ahí, pues yo elegía en realidad ir a la escuela. Si me mandaba alguna cagada, lo primero que hacía era ir rápido a que se enteren mis papás, porque consideraba que eran los que me podían ayudar a resolver y esconderme de ellos. Tarde o temprano se iban a enterar, entonces me parecía, creo que era la actitud más inteligente que tenía, siendo que era bastante. Y siempre fui muy consciente de lo que estaba bien y lo que estaba mal. De lo que me hacía bien y de lo que no tan bien. Nunca me gustó fumar ni tomar alcohol. Sentí que esas cosas te llevaban a contextos tóxicos y peligrosos y que no me sumaban ni salud, ni bienestar, ni claridad mental. También tenía mucho miedo de que la gente pensara mal de mí. Creo que eso nació de tantas críticas no constructivas. Me volvió inseguro y me generó una necesidad constante de demostrar mi valor. Pero había algo dentro mío que también era muy fuerte y era como una rebeldía enorme, que me encendía cuando alguien me decía que yo no podía hacer algo. Eso me despertaba como un fuego interno tremendo. Es como si me enfocara, como si me potenciara. Me acuerdo justo de una clase de la secundaria, sería el inicio de la secundaria, donde un profesor entró y nos preguntó qué queríamos ser cuando creciéramos, cuando fuéramos grandes. Y yo me acuerdo que yo le dije que yo quería ser piloto de combate. Automáticamente el tipo soltó una carcajada y se rió muy despectivamente. Y claramente yo era súper flaquito, usaba unos anteojos grandes que parecía hijitus, con unos fondos de botella increíbles. Entonces, claramente para volar en un avión de combate, tu vista tiene que ser 10 de 10. Pero yo en ese momento era pibe, lo único que pensaba era en mi sueño. Y obviamente no entendía esto, no lo sabía, no lo conocía, lo conocí después. Así que nada, me hincó muy fuerte su carcajada y su burla, en lugar de, podría haber sido más empático y me podría haber explicado, mirá, yo te recomiendo que si querés hacer esto, andá, fíjate de poder operarte, sana tu vista porque te lo piden. Bueno, podría haber sido más didáctico, siendo que el profesor, ¿no? Bueno, la cuestión es que hoy soy piloto privado de avión. No soy piloto de combate, pero soy piloto privado de avión y sigo sumando horas y estudiando para tener mi licencia de piloto comercial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que con el tiempo entendí que usé las críticas como combustible, aprendí a convivir con ellas y usarlas como impulso para crecer.
que en definitiva en todo ambiente, en contexto va a haber críticas y siempre va a haber gente que critica. Bueno, mi sueño en esa época, claramente yo era nadador y yo quería ser deportista de élite, o sea, mi sueño era que me paguen para entrenar. Yo iba a los torneos nacionales y veía que venían los de la selección nacional cuando íbamos al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENAR, en Buenos Aires, y veía a los deportistas que eran parte del CENAR haciendo fila, que le daban su comida, le daban su indumentaria. Y para mí eso era un sueño, era lo que yo quería hacer. Entonces me esforzaba muchísimo por nadar, nadaba 6 kilómetros al día, todos los días, de lunes a sábado, también iba al gimnasio. Tema de la comida, comía lo que había en casa, eso sí. Y me acuerdo que quería ser como Mio Lance, que era el nadador que estaba en auge en las noticias porque había logrado ser campeón olímpico en 50 metros mariposa. Pero también antes de natación siempre me ha llamado mucho la atención las artes marciales. Muy de chico, a los 6 años, empiezo en una escuela de Kung Fu, me acuerdo, Kung Fu, Wushu, estilo libre, una cosa así. Todo esto apareció de estas películas de Wan Chang Kane, Kung Fu, la leyenda continúa. No me sirvió para nada Kung Fu. Fue hermoso, fue lindo, me gustaba el arte, pero como herramienta para la vida diaria y para combatir el bullying que yo sufría no me sirvió, de hecho empeoró las cosas. Me atraía las artes marciales al crecer, ¿no? Siempre me siguió atrayendo la disciplina, el respeto, la filosofía, la idea de tener un maestro que te guíe y que te marque el camino. Entonces empecé kickboxing en el salón de artes marciales que, oh casualidad, el dueño era este profesor que se me había reído porque yo había dicho que quería ser piloto. Casualidades de la vida. Ahí conocí a una persona que pateaba increíble, siempre me gustó tirar patadas y girar y todo eso que veíamos en las películas. Y conocí a una persona que pateaba increíble. Y bueno, cuando el profe no estaba, daba él las clases, daba unas clases espectaculares. Y le pregunté dónde había aprendido a patear. Y él me dijo que yo pateaba muy bien, que giraba muy bien y que tendría que probar taekwondo. Yo a todo esto, en este momento, yo jamás había escuchado la palabra taekwondo. Bueno, le digo, bueno, sí, te acompaño, vamos. Así que a la clase siguiente fui, probé. Ahí conocí a mi maestro, Pedro Castañeda, al cual durante gran parte de mi vida y mi adolescencia fue como un padre para mí y un modelo a seguir. Y ahí encontré refugio. Bueno, el taekwondo me encantó, era muy activo, muy dinámico, habían peleas, se pegaba en serio, no eran patadas al aire y todos los días se luchaba. Ahí entonces yo descargaba mi violencia, esa ira reprimida, que en realidad era tristeza disfrazada, ¿no? Y mi soledad se disipaba un poco y empecé a sentir que estaba construyendo una identidad. Yo le tenía miedo a las peleas desde chico, por el bullying. En la primaria había sufrido mucho bullying, salía de la escuela y me rompían el guardapolvo, me rompían los anteojos, me pegaban, y bueno, me cargaban todo el tiempo molestando. Entonces decidí aprender a pelear y a defenderme, por más que me daba miedo. La única manera es ir a aprender. Pero con el tiempo después entendí algo mucho más profundo, que en realidad no me quería defender a mí, sino que quería defender a mis hermanos. Quería dejar de sentir esa impotencia de no poder hacer nada, por temas que habían en casa que eran un poco a veces difíciles de sobrellevar, más que nada para un niño. Me puse como objetivo llegar a cinturón negro porque sentía que si lo lograba iba a poder defenderme y proteger a otros. Ahí también conocí a Nelson. En ese momento él era policía, gigante, me sacaba una cabeza de altura, digamos, ¿no? Nos llevábamos pésimo, no nos caímos bien. Y cada vez que entrenábamos juntos nos dábamos unas palizas tremendas porque literalmente no nos aguantábamos. Y bueno, resulta que hoy él es mi mejor amigo. Hace 23 años, ya un poco más creo que somos amigos y es una de las personas más importantes de mi vida. Creo que es mi persona favorita en el mundo. Fíjense cómo la vida te pone personas adelante y bueno, nada, hoy tiene esas cosas raras y locas, ¿no? Llevamos más de 20 años de amistad y de lealtad y de ayuda mutua. Eso es amistad que no necesitas verte todos los días, pero aparece y es como si hubieras hablado ayer y donde te pones al día y con una mirada nomás ya te entendés. ¿Sentís que tenés ese alguien cuidándote la espalda todo el tiempo? Bueno, así, y estoy seguro que él siente lo mismo. Así que bueno, también en ese momento esta persona que pateaba genial era David, que fue quien me llevó a taekwondo, que él daba clases de kickboxing. Hicimos como un año de kickboxing, creo. Fuimos a algún torneo, peleamos y después fuimos a taekwondo y después arrancó taekwondo y no lo dejé nunca más. Pero fue David el que me llevó a taekwondo y años después él sería, o sí, al tiempo,
él sería quien se va a vivir conmigo a Río Cuarto para cuando me voy a estudiar educación física. Sin darme cuenta, el taekwondo me dio algo que nunca había tenido, que era un clan, un grupo, un sentido de pertenencia. Compartimos viajes, peleas, desamores, entrenamientos, fiestas, y durante años mis amigos fueron ellos. O sea, todas las reuniones, todas las meriendas eran las anécdotas de las peleas que habíamos tenido, de los viajes que habíamos hecho, y así fue, yo diría que unos 10 años prácticamente. Ahí, bueno, mi seguridad empezó a cambiar, ya no era el mismo chico inseguro de antes. Cuando terminé la secundaria me recibí con muy buen promedio como técnico electrónico, iba a una escuela técnica y gracias a eso conseguí trabajar en Alvar, una empresa de acá de la ciudad de Puerto Madryn, donde después quedé trabajando porque, bueno, me desempeñé bien y terminé la secundaria, terminé la pasantía y yo quedo trabajando. Pero yo no me sentía bien, sentía que estaba hecho para algo más, para que no quería ser simplemente un obrero y era muy joven, entonces quería explorar y me quería ir a estudiar, realmente. Entonces hablé con mi padre y le dije que quería estudiar profesorado de educación física. El motivo era simple, me gustaba entrenar y quería aprender a tratar a los niños para cuando yo fuera padre, no tratarlos como mi papá me había tratado a mí de chico, ¿no? Para que el día que yo fuera padre no repitiera muchas cosas que había vivido. Mi papá me dijo que no me iba a pagar los estudios, que a él nadie se lo había pagado y que no estaba en condiciones de hacerlo tampoco. Entonces tomé una decisión, una determinación, renuncié al trabajo, a esta empresa, y me fui a inscribir a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como sabía que no iba a tener apoyo económico, elegí estudiar cerca de Coronel Moldes, que es donde son mis papás, mi papá y mi mamá, donde vivía mi hermana que es hermana por parte únicamente de mi papá de su primer matrimonio. Ella siempre fue un sol conmigo y sabía que si yo realmente necesitaba ayuda, ella iba a estar y bueno, y estuvo. Así que más que agradecido con mi hermana también. Padres no podían creer que yo había renunciado a hablar porque era prácticamente para muchas personas de la ciudad entrar a esa empresa, rara vez te echan, entonces tenés un sueldo para toda la vida y no se gana mal dentro de la empresa. Pero bueno, los sueños de un joven y no se alineaban con ser empleado, ¿no? Y cuando mi papá estaba por empezar uno de sus sermones, porque yo le había dicho que había renunciado, yo lo callé con todos los riesgos que eso conllevaba y lo frené y le dije, no, pará, quédate tranquilo que yo me voy a pagar, yo no te voy a pedir nada, me voy a pagar los estudios yo junté plata. Claramente yo había juntado monedas, no tenía ni idea de lo que iba a gastar. Y bueno, y ahí hizo silencio y no me dijo más nada. Así que por suerte los días pasaron y yo seguía entrenando mientras por dentro tenía muchísimo miedo, incertidumbre, no tenía tanta plata ahorrada y literalmente no tenía ni un colchón. En un entrenamiento le conté a mi maestro que me iba a estudiar. Él me felicitó, me alentó y me pidió que siguiera entrenando y que siguiera rindiendo cinturones. Yo en ese momento era cinturón verde. Después le cuento a David y me dijo, yo me voy con vos, así de una, como si estuviera escapando, digamos. Y para mí eso fue una bendición, porque mi mamá me empezó a ayudar también, empezó a juntar algunas cosas básicas, un lavarropas, un colchón. Y mi papá, al ver que realmente esto iba a pasar, o sea que yo me iba a ir, termina llevándome hasta Río Cuarto en una combi con todas mis cosas. Y bueno, y todavía me acuerdo de esa sensación de instalarme desde cero, alquilé una casa que no estaba terminada, me acuerdo, con miedo, incertidumbre, al mismo tiempo una ilusión enorme. Y la Universidad de Río Cuarto, que es preciosa y estaba gigante, yo la fui a recorrer y no podía creer, miraba la pista de atletismo, miraba la sala de gimnasia deportiva, y bueno, imagínense mi cabeza de entusiasmo e ilusiones de todo lo que iba a aprender. Bueno, esa experiencia me enseñó algo súper importante, que fue que muchas veces el camino aparece recién cuando damos el primer paso, o sea, no tenemos un horizonte de por dónde es el camino, pero cuando damos el salto de fe y avanzás hacia lo que vos realmente querés, es como si el camino se empezara a dibujar, el universo empieza como a conspirar a tu favor y te da una mano y empiezan a aparecer las puertas que se abren, ¿no? Pero hay que empujar, no queda otra, es así. En Río Cuarto no había taekwondo olímpico, otra complicación, así que entrenaba con otra rama de taekwondo, que no es lo mismo, pero por lo menos me servía para moverme y pateaban, que es la ITF. Yo hacía WTF, World Taekwondo Federation, que hoy es el taekwondo olímpico, ¿no? Entonces yo entrenaba durante la semana taekwondo, ITF, también encontré ahí un maestro increíble de ITF, un genio para patear y muy abierto para recibirme y para no querer readaptarme a su disciplina, sino acompañarme para que yo pudiera
seguir mi camino. Bueno, los viernes viajaba, salía al mediodía y viajaba 350 kilómetros hasta Córdoba capital para entrenar con una escuela que había en la Universidad de Medicina en Nueva Córdoba, con lo que era la selección cordobesa de taekwondo. Yo no sabía dónde me estaba metiendo, simplemente sabía que ahí había taekwondo y, bueno, fuimos a entrenar. Me acuerdo que David también vino conmigo y habían 2 grupos. El grupo de los más nuevos, yo era cinturón azul en ese momento, me faltaban 3 cinturones para llegar a negro, y del otro lado entrenaban los que eran elite. Eran los que tenían ya recorridas por el mundo, habían hecho muchas giras, recién llegaban de Canadá, unas bestias. Entonces yo me puse en el tatami de los elite. Yo quería ser elite. Bueno, cuando empiezo a entrenar, yo no podía creer la velocidad y la potencia con la que pateaban estas personas. Literalmente no los veía venir, los golpes. Pestañeaba y me habían pegado 3, 4 veces. Las chicas eran rapidísimas también. Entraban, me pegaban y salían y yo ni siquiera llegaba a reaccionar. Así que un nivel impresionante. Volvía destruido. Yo entrenaba el viernes al mediodía, viernes a la tarde había otro turno, sábado a la mañana y me quedaba en la casa de una amiga en Nueva Córdoba. Y el sábado a la mañana entrenaba y de ahí me pegaba la vuelta porque después tenía que ya el lunes que afrontar todo lo de la universidad. Así que volvía destruido, lleno de dolores. Entrenaba toda la semana, estudiaba, cumplía con la carrera y el viernes siguiente volvía otra vez a Córdoba. Y esa era mi vida, ¿no? Estaba persiguiendo 2 sueños juntos. Y cuando finalicé, en esos viajes empecé a entrenar algo muy raro para la época, em, que es visualización mental. Me acuerdo que mi tío me regaló, que jugaba al tenis y era arquero, tiraba con arco, me regaló un libro que se llamaba Sofronización. En uno de mis viajes de taekwondo a Buenos Aires, que iba al cenar, él me habla de esto y me regala el libro, una fotocopia del libro de sofronización. Entonces lo empecé a leer en uno de los viajes y lo empecé a aplicar en todos mis viajes, que eran 350 kilómetros, que más o menos tardaban 3 horas y media. Constaba de imaginarme, yo me imaginaba que me atacaban y que yo reaccionaba siempre victorioso con algún gesto o alguna técnica de taekwondo, y siempre yo era, en la imaginación, siempre yo era el que terminaba conectando, el que terminaba victorioso. ¿Y quién me imaginaba yo que me estaba atacando? Sebastián Krismanich, que hoy es el actual campeón olímpico de taekwondo, el único campeón olímpico de taekwondo que tiene Argentina. Y bueno, estaba ahí en Córdoba y era con el que yo viajaba a entrenar. El tipo era una bestia, muy rápido, muy fuerte, muy inteligente para pelear, un genio. Entonces yo me proyectaba peleando con él y pudiendo, digamos, Bueno, cuando finalmente me tocó enfrentarlo, empecé a verlo, a los ataques, y reaccionaba sin querer y sin pensarlo con los contraataques que yo ya me había imaginado en esta tráfica. Así que ahí aprendí el poder del entrenamiento mental, digamos, de la visualización, increíble. Y bueno, cuando finalmente lo enfrento, sí, me salía de la reacción, pero claramente yo había mentalmente entrenado un solo ataque con una sola reacción y y después de que yo conectaba, porque yo lo esquivaba, venía la reacción de él de vuelta y bueno, así me noqueó muchísimas veces entrenando él, y en ese momento también me acuerdo estaba un flaco llamado Coria también, que era también una bestia. Bueno, me noquearon muchísimas veces. Los entrenadores me piden que me mude a Córdoba porque me veían potencial, pero yo sabía que mi mamá estaba haciendo el sacrificio para ayudarme, porque mi mamá después me ofrece, me dice: yo te voy a ayudar con el alquiler, y mi papá, fiel a su palabra, no me ayudó con lo económico, pero de vez en cuando me mandaba una caja de comida donde venía, parecía que me traían una caja con un helicóptero y venía oro ahí, porque venía una horma de queso, chocolate, cosas que yo como estudiante no iba a comprar nunca. Así que a su manera, digamos, como que estuvo también, pero mi mamá estaba haciendo un gran sacrificio en ese momento que yo justo me voy para Río Cuarto. Mm, Menos de un año que había, o un poquito, año y medio que había nacido mi hermana Abril, la más chiquita, y cuando yo viajo a la universidad, mis papás se separan, todos mis hermanos se van con mi mamá, obviamente. Entonces mi mamá estaba haciendo un sacrificio enorme, trabajando durísimo, construyendo bloques para sostener a mis hermanos, y al mismo tiempo me mandaba la plata para el alquiler. Y no era la plata para el alquiler solamente porque a veces necesitaba: che, mamá, necesito un libro, mamá, necesito esto. Si bien yo trabajaba también, me la rebuscaba haciendo changas, digamos, no había mucho para sacar de lo que yo trabajaba. Y que, bueno, como los entrenadores querían que yo me mude a Córdoba Capital, en Córdoba Capital no había Universidad Nacional de Educación Física e instituto, por el cual hay que pagarlo, y yo ya estaba en el segundo año de Educación Física, la traía al día,
em, y con muy buen promedio. Entonces yo dije, bueno, no, si mis hermanos también están sufriendo algunas necesidades a causa de que yo estoy acá y me quedan 2 años, lo mínimo que tengo que hacer es pagarle a mi mamá con mis notas y mi promedio y recibirme lo más pronto posible. Así que bueno, terminé, fui el primero de casi 600 profes que se anotaron. Ya en el último año éramos algo de 222 y yo fui el primero en recibirme y me recibí 2 meses antes, más o menos. Una cosa así, rindiendo 7 finales en un solo llamado y todos arriba de 9. ¿Por qué le metí durísimo? Porque tenía sentía culpa de que mi mamá estaba trabajando muchísimo, durísimo, y mis hermanos también estaban ahí haciendo el esfuerzo, ¿no? Así que bueno, decido no ir a Córdoba Capital y me quedo estudiando y me recibo. Me recibo de profe de educación física. Bueno, aunque muchas veces me pregunté hasta dónde podía haber llegado deportivamente, o sea, con taekwondo, qué hubiera pasado si en lugar de quedarme en Río Cuarto, si me hubiera ido a Córdoba y hubiera ido con ellos, hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Pero sé que tomé una buena decisión por dar las circunstancias del momento y todo lo que viví después también. Con el tiempo también todo el equipo ese de Córdoba se mudó, se fueron a entrenar a Buenos Aires, al Senat, con la selección nacional, así que yo me hubiera mudado casi de gusto, me hubiera tenido que mudar de vuelta a Buenos Aires. Y ese mismo año rendí el cinturón negro y mi maestro me regaló su cinturón. Me acuerdo, eso fue como si me hubieran dado a mí una medalla olímpica. Todavía tengo ese cinturón. Y bueno, yo hoy entiendo que el deporte no era solamente algo físico, sino que era algo mucho más grande. Era mi segunda casa, mi refugio, el lugar donde encontré herramientas para construirme desde cero, desde adentro, digamos, ¿no? Aparecieron maestros, amigos, ejemplos, personas que me ayudaron a formar el carácter. En fin, el entrenamiento reforzó mucho mi autoestima, me enseñó disciplina, ciencia, empatía, resiliencia por sobre todo, me enseñó a tolerar frustraciones, a entender que muchas veces se aprende más perdiendo que ganando. Y el gimnasio vino mucho después, pero por todo lo que viví entiendo perfectamente por qué entrenar puede cambiarte la vida o cambiarle la vida a una persona, ¿no? Porque muchas veces no entrenamos solamente para vernos mejor, entrenamos para reconstruirnos o domar ese algo interno que hay que no sabemos bien cómo explicarlo, pero que está y que se lleva todos los días, más que nada en los momentos más duros, los más difíciles. Así que, bueno, esta es mi parte de mi historia, digamos, que también quería incorporar dentro del segundo episodio del podcast y terminar con esto, ¿no? Con esta reflexión de que al tener una falta de identidad, una pérdida de sentido o algún malestar interior, el deporte para mí fue un refugio, me ayudó a encontrar un buen contexto, buenas personas, desafíos que me fueran guiando siempre un poquito más para llegar al siguiente nivel. Hoy soy cuarto dan de taekwondo olímpico. Hace 2 años, 3 años que no entreno ya, porque me dediqué al gimnasio y a otras cosas y retomé mi carrera, que después en próximos episodios voy a contar qué pasó también en el camino de la vuelta, de cuando yo vuelvo a mi ciudad como profesor de educación física y me enfrento al mundo laboral, que no era color de rosas, y bueno, abandono mi carrera en un momento, después termino siendo oficial de ejército, en fin, tengo más para contar y todo tiene su perlita, eh, su pepita de oro, digamos, para reconstruirme y encontrar el camino, que es tan difícil cuando uno siente que no encaja, que los lugares normales mirás para alrededor y decís, ya, están todos cómodos, todos tienen su trabajo, su vida ordenada, salen a tal hora y se olvidan, tienen para pagar sus deudas, algunos construyen su casa y yo no sé para dónde ir. Bueno, esa situación era la que yo tenía tuve en su momento, pero lo voy a dejar acá y desde ya agradecido porque si hay alguien que escuche esto, y si te sirve, muy feliz me quedo y quédate con esto que digo que la persona en la que vos te construís, en la que vos proyectás ser, esa persona es la que vos tenés que convertirte, digamos, a futuro para lograr tener algún objetivo físico, emocional, profesional, lo que sea. Si vos querés el día de mañana llegar a ser, eh, por suponerte, un tenista profesional o un fisicoculturista, o, bueno, tenés que saber qué cosas hace ese tenista, ese fisiculturista, qué habilidades tiene, qué capacidad mental tiene y qué sostiene, por sobre todo, día a día, no de vez en cuando, día a día, todos los días, para lograr eso y tener los resultados
que tienen, por supuesto, los profesionales y eso, ser la consecuencia de la persona que sos. Es el espejo, es lo que te muestra el espejo. Muchas gracias.